Vamos a empezar trabajando con el pincel histórico sobre esta imagen. Para ello, en primer lugar, abrimos ventana, capas y creamos una nueva capa. Vamos a abrir ahora el panel histórico, historia, y aquí, como vemos, a la izquierda aparece un cuadrado que el que esté marcado significa que va a ser el lugar de origen, la imagen de origen para el pincel histórico. De este es del que va a copiar. Como vemos, se puede modificar. En este caso queremos usar esta imagen, por lo tanto lo situamos sobre ella. En la barra de herramientas, pulsando con el botón derecho, aquí tenemos el pincel de historia y el pincel histórico. Vamos a empezar con el pincel histórico, que es el que permite, aparte de tener una imagen como referente, introducir cambios en modo, estilo y retoques que veremos ahora. Como siempre, cuando elegimos una herramienta, cambian las opciones en la barra de opciones de herramienta. Podremos ir posteriormente modificándolas y viendo los efectos diferentes que tienen sobre la imagen. En este caso, de momento elegimos un pincel, de 5 puede estar bien para ver los efectos. Recordar que ahora no pintamos sobre la imagen que se ve, sino sobre la capa, aquí lo vemos, que situamos encima. Y el referente para el pincel histórico, como vemos aquí, es la propia imagen. Nos situamos en cualquier área de la imagen, empezamos a pintar y según las características que tengamos definidas, vemos cómo le vamos a dar a la imagen un aspecto de pintura, impresionista, en muchos casos, aunque eso se puede modificar en la barra de opciones de herramientas. Vemos aquí los resultados que se consiguen usando el pincel histórico. Se ve claramente la diferencia entre la parte que hemos modificado y la parte original que se mantiene a la derecha. Ahora podemos probar con distintas modificaciones. Podemos elegir distintos tipos de pinceles, incluso con distintos motivos, como vemos aquí. También en tamaño. Podemos modificar el modo de fusión, oscurecer, aclarar, tono, saturación, etcétera, y la opacidad. Modo oscurecer y opacidad, por ejemplo, del 50, y veremos como en este caso los resultados son diferentes respecto a lo que hicimos hasta ahora. Podemos modificar también el estilo. Aquí, como vemos, está toque de pintura, que es el que más se asemeja a utilizar un pincel, pero podemos utilizar otros, corto apretado, medio apretado, etcétera, y vemos como también al modificarlo cambia el efecto que tiene su uso sobre la pantalla. Este es corto apretado, medio apretado, y desde luego esto la mejor forma es practicando y viendo los diferentes resultados que tiene. Este sería en espiral, estaría bien para el cielo, por ejemplo. Vemos aquí cómo se va modificando en espirales sueltas, largas, etcétera, que permiten distintos efectos que podemos ir modificando. En área introducimos un valor para especificar el área cubierta por los trazos de pintura. Cuanto mayor sea el tamaño, más grande será el área cubierta y más numerosos los trazos. Está en 10, si lo pusiéramos en 30, por ejemplo, veremos como ahora al pintar el trazo cubre muchísima más área que antes. Y en tolerancia introducimos un valor o arrastramos el regulador para limitar las regiones en las que se pueden aplicar trazos de pintura. Una tolerancia baja, o 0, como es el caso, permite pintar una cantidad ilimitada de trazos en cualquier parte de la imagen. Una tolerancia alta limita los trazos de pintura a las áreas que se diferencian notablemente del color del estado o la instantánea de origen. Si probamos poniendo una muy alta, como veremos, las modificaciones se hacen solo sobre áreas más limitadas, como vemos en este caso. Vemos, por lo tanto, los usos que puede tener el llamado pincel histórico. El pincel de historia, como comentábamos, a diferencia del histórico, lo que hace es clonar una parte de una imagen en otra. Vamos a verlo también en un ejemplo para que quede clara esa diferencia y cómo podemos utilizarlo. En este caso, recordar que estos cambios los hicimos sobre una capa. Podríamos simplemente borrar esta capa aquí, con lo que volveríamos a la situación anterior, pero en este caso queremos mantener la capa y así también vemos cómo usar, en este caso, el panel histórico. Aquí vemos todas las acciones que hicimos simplemente con volver a cuando creamos nueva capa,
ya nos situamos ahí, desaparecen todos los cambios que hicimos con el pincel de histórico. Vamos ahora a cambiar en primer lugar el pincel. Está pincel histórico, cambiamos a pincel de historia. Tenemos el pincel de historia. Si ahora pintamos sobre la imagen, recordad que estamos en una capa y tenemos como fondo la propia imagen, ¿qué ocurrirá? Pues nada, porque simplemente lo que hace es copiar la imagen sobre sí misma y por lo tanto no vemos ninguna modificación. Lo que vamos es crear una nueva capa con otra imagen. Esta imagen, por ejemplo, y pulsamos sobre selección todo y ahora simplemente la arrastramos a la nueva imagen, a la imagen que tenemos aquí. Ya tenemos una nueva capa con esta imagen. La situamos y ahora nos situamos como capa que esté en esta nueva imagen. Aquí la tenemos. Y en historial, como pincel de historia, en este caso, que tengamos el de la otra imagen que está en la otra capa de ese edificio. Entonces sabemos cuál es. Ahora simplemente lo que hacemos, probamos con el pincel de historia. Recordar que en este caso tiene que ser de historia, no el histórico. Y ahora lo que vamos a hacer cuando pintemos es copiar la parte de la otra capa, de esta capa, justo aquí. Sirve, por ejemplo, pues para fusionar imágenes. Vemos cómo podríamos hacer que en esta montaña apareciera la parte del edificio que tenemos en la otra capa. Esto sería un ejemplo de las posibilidades del pincel de historia en este caso. Como vemos aquí, no se aplican estilos ni modificaciones artísticas, sino simplemente es una copia, una clonación de la imagen que nos sirve como referente. Aquí lo tenemos, podemos aplicarlo para que una parte de este edificio pareciera Buckingham. Lo que hacemos para ello es copiar, para empezar, una nueva imagen. Aquí la tenemos primero que seleccionar y ahora simplemente arrastramos y la colocamos en la imagen que estamos utilizando. Ya la tenemos aquí. La colocamos y ahora lo que tenemos que hacer, ver que esté en capas seleccionada la capa con esta nueva imagen, y en historia que tengamos seleccionado el pincel histórico para que utilice como referente la imagen de este edificio que todos sabemos cuál es. Hecho esto, elegimos, recordar que tiene que ser en este caso el pincel de historia, no el de histórico, y ahora empezamos a pintar en cualquier parte de esta nueva imagen y veremos cómo nos aparece la imagen que tenemos como referente. Vemos como la montaña se va convirtiendo en el edificio de Westminster, lo que puede permitir en algunos casos conseguir efectos muy interesantes, y es una prueba más de las utilidades que presenta Photoshop. En este caso simplemente copia la imagen de referencia, no usa ningún tipo de filtro artístico para modificarla. Aquí vemos como las montañas del fondo, podríamos por ejemplo hacer ese efecto, se van convirtiendo en partes del edificio de Westminster, mientras que las otras partes de la imagen se mantienen tal como están. Hemos visto, por tanto, para acabar con este adiestrado sobre toque fotográfico, la diferencia y las utilidades del pincel histórico y el pincel de historia, que es el que estamos usando ahora.